Maribel Ramírez con el tema Memoria y Olvido desde el punto de vista del psicoanálisis. Maribel Ramírez es sociólogo y psicoanalista formado en la Universidad de París 8, Francia. Vamos a dejarnos entonces en compañía de él con este tema tan interesante. Muy buenos días. En primer lugar, y como corresponde, debo dar agradecimiento a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología por esta invitación, a través como de las distintas universidades que hicieron posible mi estadía acá. Cuando Sigmund Freud descubre el inconsciente hace más de un siglo, provocó una revolución teórica fundamental en el pensamiento occidental. Hasta ese entonces se reducía el psiquismo a la conciencia, a la razón, al sujeto cartesiano, el cual poseía de modo suplementario además pasiones que debían dominarse. Esa revolución epistemológica que produjo Freud ha sido frecuentemente comparada con la que produjo Galileo al revelar que la Tierra no era el centro del universo, sino, como se dirá después, un pequeño planeta azul que gira alrededor de una pálida estrella flotando en una pequeña esquina de una constelación entre millones de ellas. También ha sido comparado el descubrimiento del inconsciente con Darwin, quien demostró que el hombre no era el centro de la creación, sino un primate evolucionado en una cadena biológica, y su distancia con el animal hoy, que se ha descifrado su mapa genético, es cada vez más pequeña. Y bien, Freud revela que la conciencia y la razón, esa que nos había hecho sentir superiores a las otras especies, esa que nos conectaba con los dioses, no era más que un corcho nadando en un mar de inconsciencia. Que esa conciencia se prolongaba hacia lo desconocido de sí mismo. Por eso el inconsciente aparece en los primeros escritos freudianos como una memoria, que es nuestro tema. Freud infiere de la escucha de sus pacientes que sus relatos, narrados de manera lineal, provienen de capas concéntricas, de las más superficiales a las más profundas del psiquismo. A la más superficial de esas capas la llamó la conciencia, luego la memoria preconsciente, en donde se requiere de un esfuerzo de voluntad para recuperar sus contenidos, los recuerdos, y después otra capa extensa llamada la memoria inconsciente. A esa capa es difícil de acceder, pero se manifiesta mediante sueños, mediante lapsus de escritura, de palabra, los actos fallidos, los olvidos de nombres, los síntomas, es decir, lo que llamamos las formaciones del inconsciente. Freud encuentra que entre una instancia y otra, entre una capa y otra del aparato psíquico, hay puertas que se abren de vez en cuando, hay censura, hay resistencia, pero sobre todo represión. Es el concepto que él forja para explicar un mecanismo psíquico
que expulsa de la conciencia todo aquello que le es displacentero por su contenido incompatible con la coherencia moral o la coherencia de valores que predominan en el sujeto consciente. Sin embargo, a esa represión se le opone una tendencia a retornar de lo reprimido, que hace que tenga que permanecer como un trabajo constante, y que cuando se relaja esa represión, esos contenidos inconscientes aparecen en la conciencia desplazados, condensados, es decir, encubiertos en metáforas y en metonimias. Sobre esa base voy a avanzar la reflexión de algunos mecanismos psíquicos desarrollados. Los acontecimientos vividos por las víctimas en el conflicto armado dejan en ellas lo que se llama traumas. Trauma es una noción que acompañó el nacimiento del psicoanálisis, ya que Freud encontraba que la causa de la neurosis era precisamente las marcas de un acontecimiento vivido en la infancia y olvidado, que constituía el núcleo patógeno inconsciente alrededor del cual se tejía el psiquismo en capas concéntricas. Según ese esquema, el aparato psíquico, ese esquema del aparato psíquico, el trauma se incrusta en lo más profundo del ser, y como es doloroso su recuerdo, es expulsado de la conciencia, es reprimido, es decir, es relegado al inconsciente, pero desde ese inconsciente sigue siendo eficaz en la producción de los síntomas. El paradigma del trauma en los primeros años del psicoanálisis era un caso tratado por Freud en el que una joven evocaba un recuerdo de adolescente poco después de su pubertad. En ella, en ese recuerdo, apareció una conducta, digamos, inmotivada. Se trata de que ella no podía entrar a los almacenes, a las boutiques sola. Y narra que en la ocasión en que entró, pues para poderla explicar, en la ocasión en que entró adolescente, los dependientes la miraron y comenzaron a reírse, seguramente de sus vestidos. Ella alcanzó a darse cuenta que uno de ellos era un hombre bello, le había llamado la atención y salió corriendo del almacén. Es decir, es una explicación que se revela totalmente incoherente, no tiene nada que ver esa escena con el hecho de no poder entrar sola a las tiendas, y más que cuando iba en compañía incluso de un niño pequeño sí podía hacerlo. Entonces, vestidos, risas, que le llame la atención uno de ellos, nada de eso explica realmente la conducta, la fobia a entrar a las tiendas. Sin embargo, revelaba en esa descripción algunas palabras claves que en el psicoanálisis lacaniano llamamos significantes amo, es decir, palabras que ordenan sus recuerdos o sus asociaciones, y sin embargo la relación del recuerdo con el síntoma es completamente incomprensible en ese momento. Pero una indagación suplementaria, dice Freud, reveló un segundo recuerdo, esta vez inconsciente, ya no en el preconsciente, sino en el inconsciente. Ese recuerdo es que a la edad de 8 años ella sufrió un atentado sexual que comparte con la escena narrada en la adolescencia las mismas palabras, los mismos significantes. Ella iba a una pastelería y el pastelero
a través de sus vestidos, tocaba sus genitales mientras esbozaba una sonrisa que ella dice sardónica. Luego ella volvió, y eso es lo que ahora la atormentaba, diciendo como si quisiera que se repitiera el atentado, y a partir de ahí ya no volvió más. Eso lo había olvidado, recuerdo de los 8 años, y es cuando es adolescente que le pasa lo de la tienda, que entra en asociación las mismas palabras, vestido, risa, etcétera, y se produce el síntoma. Es decir, que Freud reconstruye el proceso uniendo los elementos, las palabras, los significantes, los elementos comunes, y descubre que la segunda escena acontecida despierta lo que en la época de la primera escena no podía despertarse, es decir, una descarga de energía sexual que se transformaba en angustia. Ese es el modelo primero con el cual se pensó el trauma y la neurosis en esa época. Ahora bien, las víctimas del conflicto armado se encuentran igualmente frente a un absurdo, a un sinsentido. De la misma manera que esta chica, hablando de la escena de la adolescencia, daba explicaciones incoherentes de cuál era la causa, por ejemplo, de su fobia. Las víctimas se encuentran frente a un absurdo, a un sinsentido. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? Hay una cosa inexplicable. Quieren, por tanto, una producción de sentido que explique y juzgue lo acontecido, e inmediatamente tratan de encontrarla o en la religión o en la política, en fin, cualquier cosa que dé sentido a ese sinsentido. Se encuentra entonces con una nada de sentido. No hay allí ninguna construcción imaginaria, no hay ninguna construcción simbólica que venga a hacerle entender algo de lo acontecido. Podríamos decir, en nuestros términos, que es el encuentro con un real desnudo, independientemente de las representaciones e independientemente de las palabras que se tenga para explicarlo. Una madre llamada Amanda Uribe escribe un pequeño texto que se llama 3 sucesos amargos, publicado por Patricia Nieto en un texto llamado Jamás olvidaré tu nombre, producido por la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Gobierno, el Programa de Paz y Reconciliación, Proyecto de Víctimas del Conflicto Armado, en el 2006. Esa madre dice: un día, estando todavía en el pueblo, el jefe de los paracos dijo que ese monito le caía muy mal. Una fatídica y amarga mañana tocaron a la puerta de mi casa. Era un grupo de hombres armados y encapuchados. Lo que sentí no lo puedo describir. No tengo palabras para hacerlo. No hay palabras. El jefe de esos impíos, desalmados, asesinos, se dirigió al cuarto de mi hijo, que aún dormía. En esos momentos el jefe paramilitar le dijo: levántese, hombre, y salgamos, que tenemos que conversar. Mi hijo, al pasar por delante de nosotros, nos miró con una mirada de angustia. Con esa mirada nos quiso decir muchas cosas. Para nosotros era imposible hacer algo para salvarlo. Mi dolor se incrementó más y más al escuchar los disparos como a 2 cuadras de la casa. Mi reacción fue inmediata. Recuerdo que yo pegué un grito desgarrador. Al momento llega un vecino y nos dice: mataron a Alex. Las víctimas reivindican, quieren que se sepa lo acontecido, testimoniar. Los verdugos, en cambio, se instalan en el silencio. Pero las víctimas hacen un uso diferente de la palabra. La madre recuerda
la capucha de los asesinos, la mirada del hijo, los disparos, la impotencia para salvarlo. Ese recuerdo queda incrustado en el corazón del ser de ella, en lo más recóndito de su psiquismo humano. Aquí es claro que no hay olvido. Hay recuerdo de la escena en sus detalles más vívidos, e incluso la imposibilidad de olvidarlos se vuelve un síntoma. Estamos frente a un caso en cierto sentido contrario al de Freud, porque en el caso narrado por Freud había represión, algo que no se quería recordar, era penoso, era moralmente reprochable, se relega al inconsciente. La escena infantil había sido sepultada en el inconsciente y fue a partir de un trabajo suplementario en el tratamiento que logró recordar a partir de los rasgos asociativos con el recuerdo adolescente que se ofrecía como falsas explicaciones de los síntomas. Normalmente el trabajo del levantamiento de la represión en el análisis es a partir de la asociación libre, venciendo la resistencia de los pacientes a traer de nuevo a la conciencia esos recuerdos penosos reprimidos. Pero también es interesante verificar que fue a partir del recuerdo adolescente, cuando ya había palabras para darle sentido a lo que le pasó a los 7 años, que no entendía qué era, o a los 8, que esa joven pudo precisamente darle sentido a ese acontecimiento. En el caso narrado por la madre del muchacho asesinado, aparentemente no hay represión de la escena, y pasó no en la vida infantil sino en la vida adulta. Allí ya no se trata de hacerle recordar, pero tampoco de hacerle olvidar. Es imposible ese olvidar, es imposible decirle que piense en otra cosa, porque eso sería invitarla a reprimir el recuerdo. Es un poco lo que se pide cuando se demanda perdón y olvido. La literatura de las víctimas recae directamente sobre nuestros sentidos, nos afecta, nos impacta, nos traumatiza, nos deja impresiones vivas, no invita al olvido, ni a una mostración como el verdugo, o a una argumentación razonada de las razones por las que justifica sus actos, sino que se quiere esa literatura de las víctimas como una pedagogía del corazón. El lenguaje toma su valor precisamente de esa afección sobre nuestra sensualidad. Son relatos de horrores que, a la vez que deben ser oídos, en algún punto preferiríamos no saber de ellos, es decir, reprimirlos. Pero en esos relatos hay una intención pedagógica. Quieren enseñarnos la ignominia del verdugo y, más allá, la abyección de la que todo hombre es capaz. Quieren enseñarnos la historia para no repetirla, para que nunca más vuelva a repetirse ese horror. El discurso de las víctimas se dirige a los sentidos y, por contraste, denuncia en sus verdugos la ausencia de sentimientos. Carmen Nelly Orozco escribe "Hay un ángel" en el texto de Patricia Nieto, "El cielo no me abandonará", también de la alcaldía de Medellín, producido en el 2007. Y ella, a quien le desaparecieron un hijo, 4 años después le entregaron su osamenta, ella dice: "Pienso en el largo camino que he recorrido y que tantas familias apenas empiezan. Para ellas, una voz de esperanza, de consuelo. Más pronto que tarde se llega a comprender que nadie más vive el dolor, la amargura y la desolación por la desaparición forzada de un ser querido, que aquellos que siempre estuvieron con ellos, sus familias. Pretendo que esta narración llegue a muchos corazones, en especial a los de aquellos violentos que acabaron
con la vida de quienes amamos. En esas descripciones de la víctima, así haya un poco de obscenidad por las cosas como son narradas, se pretende ser discreta e incluso innecesaria. En ello se quiere de una manera sutil, alusiva e incluso decente transmitir algo de ese dolor. Se disuelve en un contexto familiar, cotidiano, costumbrista, idílico, una especie de etos, es decir, una ética o incluso una moral. Así hubieran tenido dificultades, se tiende a idealizar la homeostasis en que el sujeto estaba antes del hecho traumático. Es descrito como un paraíso que la fatalidad llegó a desgarrar, a perturbar. Su versión no es la novela negra llamada sicaresca, tiende más bien a ser una novela rosa. Es más significante, diremos nosotros, y menos goce. Amanda Uribe, hablando de la muerte de su hijo y el desplazamiento forzado al que fue sometida su familia, dice: teníamos una casa acogedora, bonita, alegre. En el solar gallinas, patos, unas aves llamadas cocoas, un loro llamado Roberto. También teníamos una mascota particular que queríamos y admirábamos mucho. Se trataba de un armadillo, al que le pusimos el nombre de Chuchín. En total, lo teníamos todo para ser felices. Perder todo esto me dolió mucho, no porque yo sea apegada a lo material, sino por los recuerdos que me traen, pues todas esas cosas llenaban mi vida. Mis hijos decían que nuestra casa era muy linda. También teníamos un jardín de hortensias, dalias, auroras, cartuchos, aguacates, naranjas y limones. La violencia y la muerte sí nos rondaban en todo momento, pues los paramilitares eran los que gobernaban el pueblo. Ellos eran la autoridad y mataban solo para hacerse notar e infundir el pánico y el terror a todos los habitantes del pueblo. En el discurso de las víctimas impacta que su relato es continuo, que no es continuo, sino que narra imágenes congeladas, fotografías, flashes. Es un retrato, no una película, debido a la fijación precisamente del trauma. Hay allí un suspenso estético y dramático. Congelan una actitud, una amenaza, un gesto del verdugo, una imagen del horror. Presenta lo real bajo la forma de un encuentro contingente, inesperado, sorpresivo, como por azar. Hay en la literatura de las víctimas, por su brevedad tal vez, un desplazamiento máximo hacia el símbolo. En él hay una condensación extrema de la imagen. Por eso se suspende la obscenidad, se la vela, se la deniega, queda en una atmósfera angustiante. La función de las consignas y de la acción tiende también a elevarse, pero hacia una función dialéctica o mítica. Esa función se soporta sobre una denegación de lo que pasó. Pero como el proceso reactivo y en suspenso, como ideal, como imaginación pura, hace que esas descripciones sobrevivan, es decir, no son olvidadas, pero sobreviven de una manera coagulada, congelada, como sucesivas imágenes relatadas. Pudiéramos decir que esa literatura es rica en una sugerencia discreta, no en la narración de los detalles de manera obscena. El olvido, entonces, no es más que represión psíquica. Por eso perdonar y olvidar
Invitar a perdonar y olvidar es invitar a reprimir. Y sabemos que lo reprimido retorna bajo la forma de síntomas. Por eso esa no puede ser nuestra perspectiva. El olvido no es más que represión psíquica y la dificultad para recordarlo es la resistencia, el bloqueo para que accedan de nuevo a la conciencia por dolorosa aquello que ha acontecido. De lo que se trata entonces en estos casos no es de olvido, tampoco es de recuerdo, porque el recuerdo está ahí, así sea en esos detalles. Se trata de una elaboración del duelo, por ejemplo, en este caso. En ese texto, o mejor para esa producción, para esa elaboración, nos puede guiar el texto de Freud llamado Duelo y Melancolía. Volviendo a la teoría del trauma, se ve en el caso tratado por Freud que el primer acontecimiento vivido deja una marca, un signo de goce, diríamos nosotros, acompañado de estupor, pues el sujeto en esa época no estaba preparado, a los 8 años, para una reacción sexual, más aún cuando estamos hablando de una niña victoriana de comienzos del siglo XX o finales del siglo XIX. Su significación no es asimilada en el momento de los 8 años. En el caso de las víctimas hay también perplejidad frente al hecho. La persona no estaba preparada para reaccionar con el enfrentamiento con el enemigo o la huida. Recuerden lo que ella dice: impotentes sin poder hacer nada para salvar. Esa escena deja una marca indeleble. Son recordados detalles: la mirada del hijo dirigiéndose al matadero, las palabras del verdugo. Es todo eso que debe elaborarse en un duelo, por ejemplo, en un psicoanálisis. En el ejemplo freudiano, el trauma se disuelve por lo que él llama abreacción, es decir, una descarga por reacción, una descarga en el hecho de hablarlo. Es una clínica del sentido que por la asociación de una escena con otra hay una articulación de las palabras, de los significantes, y entonces se vuelve consciente lo inconsciente y en esa vía se vuelve innecesario el síntoma y se disuelve. Era la clínica de hace 100 años. Freud dice que en los comienzos del psicoanálisis de lo que se trataba era de la catarsis. Es una antigua palabra aristotélica con la cual, por ejemplo, en la estética dice que la tragedia está hecha para la catarsis, para la descarga de los sentimientos, y después en el siglo XIX y comienzos del XX esa palabra se articuló a la psicología. Es decir, dice Freud, hacer reproducir los procesos psíquicos de aquella situación a fin de guiarlos para que tuvieran su decurso a través de una actividad consciente. Recordar y reaccionar eran en aquel tiempo las metas que procuraban alcanzar con auxilio del estado hipnótico en los comienzos del psicoanálisis. Eso lo habla en Recordar, Repetir, Reelaborar, en las obras concretas. Ahora, en psicoanálisis ya no se busca que la persona descargue por el llanto o expresiones de dolor que acompañan su recuerdo, sino que además, mediante la asociación libre, pueda anudar el sentido que en su vida ha cultivado para poder aceptar esa pérdida. Poder seguir viviendo en el mundo donde se ha acabado un agujero, por ejemplo, la falta del hijo. Un mundo, por ejemplo, donde ya no está el ser querido y sin embargo poder seguir viviendo, ocupándose de su cotidianidad y ya no únicamente de llorar, deprimirse, no comer, no dormir, no trabajar, no estudiar, etc.
Cuando se trata de recuerdos reprimidos, precisamente porque son dolorosos, porque hay personas que pretenden enterrar esos recuerdos, reprimirlos, para poder seguir viviendo sin hacer el duelo, esos recuerdos, no obstante, siguen produciendo síntomas desde el inconsciente. En cambio, en el procedimiento psicoanalítico se trata de hacerlos conscientes para elaborarlos. Entonces no es perdón y olvido, es hacer memoria, traer los recuerdos para elaborar esos recuerdos desde la actualidad, venciendo las resistencias para que emerjan, pero también para enfrentar esos recuerdos, así sean dolorosos, y poder elaborarlos. Dice Freud en el mismo texto: así se establece una nueva modalidad de división del trabajo. El médico pone al descubierto las resistencias desconocidas para el enfermo. Dominadas ellas, el paciente narra con toda facilidad las situaciones y los nexos olvidados. Desde luego que la meta de estas técnicas ha permanecido idéntica. En términos descriptivos, llenar las lagunas de recuerdo; en términos dinámicos, vencer las resistencias de represión. Por ese principio, el psicoanálisis no puede estar de acuerdo con el olvido, porque el olvido, ya dije, es represión psíquica y el retorno bajo una forma sintomática del olvidado, sino que lo que se propone precisamente es hacer emerger lo silenciado para elaborarlo precisamente. Pero hay otros casos en los que esos recuerdos, a pesar de que lo vivido haya sido considerado, digamos, muy traumático, esos recuerdos, Freud los llama encubridores. Freud dice: en muchos casos he recibido la impresión de que la concebida amnesia infantil, tan sustantiva para nuestra teoría, está contrabalanceada en su totalidad por los recuerdos encubridores. Es decir, hay amnesia, pero también hay algunos recuerdos, y lo que él descubre es que esos pocos recuerdos bastan para poder llegar a contrabalancear la amnesia infantil. Entonces, no importa que la persona no recuerde todos los detalles de lo que le aconteció, pero con esos 2 o 3 recuerdos que tiene es suficiente para reconstruir el proceso. Es decir, que en los casos de represión de acontecimientos siempre quedan, aunque desplazados, deformados, recuerdos casi nimios que pueden, por la asociación libre y a partir de esos detalles, recuperar el sentido original y entonces dejar de ser la causa de los síntomas actuales. Ahora bien, hasta aquí nos hemos movido en una clínica del sentido. Pero hay algo más. Por ejemplo, supe del caso de un soldado que borró de su vida las 5 horas en que tuvo que repeler a la guerrilla durante una toma a un pueblo donde él prestaba servicio militar. Es, dice, como si se me hubiera borrado el cassette. Ningún detalle, absolutamente nada. Fue una represión casi lograda. Si no hubieran quedado, luego, algunos síntomas típicos de lo que se llama en el psicoanálisis neurosis de guerra: ataques de angustia, insomnio, hipersensibilidad y un sentimiento de desvalimiento, pero de recuerdo, nada. Freud dirá que el primer acontecimiento, por ejemplo, de la paciente de la que se habló al comienzo, deja una pragung, es decir, una huella acuñada, impresa, casi que literalmente, del acontecimiento traumático. Pero esa pragung
no tiene sentido por sí misma. La niña a los 8 años no sabía lo que le estaba pasando. Es decir, que es una marca del acontecimiento ligada, por ejemplo, ya en los casos que hemos escuchado en las viñetas que he citado, una marca ligada a la capucha, a la voz, pero además allí del recuerdo de la capucha, de la voz, de la mirada, hay sumado un horror. Es la impresión, la huella más el horror. O puede ser en otros casos una fascinación horrorizada. Los niños, por ejemplo, que presenciaron cómo mataron a sus padres o presenciaron una masacre, ellos quedan en un horror fascinado porque enseguida comienzan a dibujar las armas, a jugar a las armas, a reproducir la escena. Hay una fascinación, pero también un horror. Incluso a veces horror fascinado, ignorado por el sujeto mismo. En la clínica anteriormente descrita se trataba de que a partir de una resonancia asociativa que entra en relación con otro acontecimiento pudiese articularse las causas sintomáticas. Pero Freud descubrió que todo no es susceptible de recordarse en un análisis. Y sin embargo, eso no recordado, eso reprimido de modo absoluto, puede manifestarse por otros medios. Dice que aquello que el analizado no recuerda, de lo olvidado y reprimido, lo actúa. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción. Lo repite, sin saber desde luego que lo hace. Esto es absolutamente palpable, por ejemplo, en la clínica del abuso sexual. El niño abusado no habla de eso, pero tiende a repetir el abuso en otros niños. Es como la víctima que se vuelve victimario. Y eso es una conducta que es visible, captable en las comisarías de familia o en las personas que tienen al cuidado ciertos niños, que generalmente hay la tendencia a la repetición de ese acto de manera inconsciente. Por tanto, si hay algo que no se dice, que no se recuerda, pero que se actúa, va a repetirse en la transferencia, es decir, en la relación del sujeto con el analista. Pero no solamente. También en la vida cotidiana se va a tender a repetir eso, incluso sin saber que se está repitiendo. Freud da algunos ejemplos de esto. El analizado no refiere a acordarse de haber sido desafiante e incrédulo frente a la autoridad de los padres. En cambio, se comporta de esta manera frente al médico. No se acuerda de haber sentido intensa vergüenza por ciertos quehaceres sexuales, ni de haber temido que lo descubrieran, pero manifiesta avergonzarse del tratamiento a que ahora se somete y procura mantenerlo en secreto frente a todos. Es decir, que la compulsión a la repetición es una manera de recordar. La repetición es una manera de recordar. Pero además Freud descubre que esa repetición no solamente aparece en la transferencia, sino en todos los ámbitos de la vida del paciente. Es una manera de traer el pasado al presente, una compulsión a la repetición, dice, que sustituye ahora el impulso a recordar, no solo en la relación personal con el médico, sino en todas las otras actividades y vínculos simultáneos de su vida. Sin embargo, hay recursos en el psicoanálisis para tratar también la compulsión a la repetición. Transformarla en un motivo para recordar, a saber, el manejo de la transferencia por parte del analista.
El trauma entonces es como una especie de huella de la obscenidad dejada por un otro. En el caso de la paciente de Freud, el pastelero es el otro abusador el que está allí. En el caso de las víctimas del conflicto es el verdugo. Ahí hay un otro gozador, hay un otro que hizo de la víctima el instrumento para una satisfacción. Sin embargo, a pesar de que esto pueda recordarse, a pesar de que se pueda hacer el duelo, a pesar de que lo que sea repetido se pueda lograr mediante el manejo de la transferencia, transformar en recuerdo y en elaboración, hay un imposible de reabsorber en lo simbólico. Es decir, que siempre quedará una marca. Eso no se borra para siempre. No hay todavía el mecanismo para borrar un recuerdo de esta magnitud, así sea de la memoria inconsciente. Eso hace que finalmente el sujeto lo que tenga que hacer al final es arreglárselas con esa huella. Hay muchas maneras. Está la mala manera. La mala manera, a mi modo de ver, es, por ejemplo, transformarse en víctima, perpetuarse como víctima. Uno se podría preguntar, ¿cuándo alguien deja de ser víctima? ¿Por qué? Por ejemplo, es necesario que alguien se declare como víctima ante la ley para poder obtener algunos beneficios. Pero ¿cuándo acaba esto? Psíquicamente hablando, no desde el punto de vista jurídico ni social. Hay quien se instala en el lugar de víctima en la impotencia, quejándose eternamente del daño que el otro ejerció sobre él, e incluso puede instalarse allí ya como en una especie de beneficio secundario para obtener un resarcimiento de algo que finalmente es imposible que sea resarcido, porque nunca le van a devolver al hijo, nunca le van a devolver, y por más que hayan digamos cuestiones de dinero para tratar de compensar, sabemos que por más dinero que sea, eso nunca va a compensar la pérdida misma. Es decir, ahí queda un agujero. Pero hay quien se instala en el lugar de víctima. Otros, en cambio, lo que pueden hacer es evolucionar en su idea de reparación de tal modo que puedan seguir viviendo en el mundo con ese agujero, y sin embargo no hacer de eso una cosa delirante, imposible de reparar, sino reconocer su participación subjetiva, por supuesto, no en la escena traumática, pero sí su participación subjetiva, sintomática, en la actual situación, y más bien integrar ese acontecimiento tan duro en su historia, pero precisamente como parte de su historia, y entonces en un momento dado, cuando sea capaz, no por voluntad, digo yo, sino a partir de un tratamiento, ya no de ser reconocido como una víctima, un desplazado, un reinsertado, sino con el nombre propio: yo soy tal. O con el oficio, en vez de presentarse soy desplazado, decir soy panadero, soy carpintero, soy arquitecto. Es decir, recuperar algo de la propia subjetividad que ese trauma rompió.
Hay otras maneras. Por ejemplo, dice una madre de un desaparecido: cuando engrosamos la lista de víctimas, nos damos cuenta que ese calvario de tantos pasos que tuvimos que recorrer, refiriéndose a todas las puertas que tocó para buscarlo, hasta que 4 años después le devolvieron la osamenta, ahí hay una especie de, en esa expresión, de marca religiosa, el calvario. Es también otra manera con la que las gentes de manera general tratan de darle un sentido a eso que les pasó. Es otra forma de tratamiento. Sin embargo, hay una especie de idealismo por parte del discurso de las víctimas. Ese idealismo es tratar de que en esa pedagogía del corazón pueda llegar, porque se dirige no a la razón sino al corazón, lo han dicho literalmente, pueda llegar a ablandar, a hacer reconocer en el verdugo el daño que ha hecho. Eso en el fondo encubre, de manera absolutamente legítima, hay que decirlo, la idea de que el otro pague. Por eso es tan interesante muchas veces que las gentes renuncian a ser resarcidos económicamente y más bien lo que quieren es un resarcimiento simbólico, que el otro reconozca, que el otro diga dónde está, que se arrepienta, así sea ante la ley y así sea para obtener beneficios en términos de justicia, pero que diga la verdad, la búsqueda de la verdad. Esa verdad, por supuesto, nunca será toda, pero muchas veces es suficiente para empezar a elaborar el duelo. Por ejemplo, en el caso del desaparecido, que le devuelvan la osamenta, para poder hacer el duelo, porque si no queda como un duelo sin cadáver, un duelo sin poderse hacer, en suspenso, acompañado siempre de una especie de angustia. Para eso también, entonces, digo, en general, se trata de una elaboración del duelo, ya no del recuerdo, ya no de la repetición, sino de la elaboración, en la perspectiva que se puede plantear. Bueno, hay otras cosas, pero voy a terminar ahí porque me han dicho que generalmente a estas conferencias les sucede unas preguntas a partir de las cuales, si hay algún punto que he saltado en mi exposición, se puede volver sobre él. Muchas gracias. Bueno, los escuchamos. Si tienen alguna pregunta para el ponente. ¿Alguien desea participar? Buenos días. Quería que usted profundizara un poco más en el concepto de elaboración, que pues hizo mención que el psicoanálisis transmitía pues una parte de la catarsis y lo que buscaba más era como encontrar un sentido, pues que la víctima pudiera encontrar un sentido, y que eso se hacía por medio de la elaboración, pero entonces el concepto quedó como pues entender. Bueno, muchas gracias. A ver, creo haber transmitido que el recuerdo es la función, digamos así, o el acto, o el resultado del acto de traer de la memoria preconsciente o inconsciente hacia la conciencia un contenido. Ese sería el recuerdo. Pero no es fácil, porque eso significa vencer la resistencia, vencer la represión. Y generalmente ese recuerdo viene de manera deformada, por metáfora, por metonimia, por representabilidad, o viene un detalle desprovisto del afecto, desprovisto de la pasión que generalmente acompaña al recuerdo.
Cuando se trae a la conciencia un recuerdo de esa magnitud, hay que elaborarlo. ¿Qué significa elaborarlo? Significa ya no bajo el estado hipnótico. Significa que en plena conciencia del sujeto y por sí mismo, él pueda anudar ese recuerdo a la trama de la vida del sujeto. Saber que ahí hay un agujero que nunca más se va a poder colmar, que ya en el mundo hay que continuar viviendo sabiendo que ahí hay una grieta que no vamos a poder nunca taponar por más sentido que le pongamos a eso. Incluso ni siquiera un sentido religioso que puede llegar y colmar muchos aspectos de la vida de un sujeto, como otras cosas, la ciencia, el arte, puede ayudar, puede colmar completamente esa pérdida. Eso queda como un agujero. Entonces no es solamente la clínica de darle sentido a lo que no tiene por sí mismo. Se trata también de elaborar la trama de la vida del sujeto por venir, la vida por venir o la vida presente, haciendo algo con eso. Por ejemplo, porque siempre es en la clínica de lo singular que uno puede comprender esto, no en fórmulas universales o generales. Una persona que perdió a su hijo soldado, luego a partir de la elaboración del duelo, pudo crear una fundación para ayudar a las víctimas, digamos, del conflicto en otra perspectiva. Eso fue una salida singular, una manera de tratar ese agujero irreparable, una manera de hacer en el mundo, pero siempre es una invención singular del propio sujeto. No es posible estandarizar eso. Hay, por ejemplo, otras situaciones en las cuales, con el hecho de recordar el acontecimiento y ponerlo de presente, de que ya no está, de que de todas maneras la vida continúa, de que otras cosas pueden llegar a colmar algo de lo que se había perdido allí y se reanudan relaciones nuevas. Se logra durante un tiempo elaborar un duelo. Ahí hay una elaboración, pero es una elaboración que significa un trabajo. No es el quedarse instalado en la depresión, en el no dormir, en el no comer, en el descuidarse, lo cual quiere decir retirar del mundo los intereses, retirar del mundo la libido, sino luego de hablar de la pérdida, de llorarla también, es reinvestir el mundo, volver a llevar esa libido y ese interés hacia otras causas, hacia otros puntos de la existencia, donde el sujeto pueda de nuevo recuperar su nombre, recuperar, digamos, algo que la condición de víctima en cierto modo le borra, que es su responsabilidad. Entonces, elaborar quiere también, en cierto sentido, recuperar la responsabilidad por la existencia propia. Ya no depender de que el otro me dé porque el otro me hizo daño, sino recuperar la responsabilidad, que significa respuesta, pero es una respuesta de otra naturaleza que quedarse en la posición de quejarse o en la posición de vengarse, que también puede ser otra de las formas de reaccionar a eso, sino de reconstruir la vida, digamos, integrando ese agujero dentro de la trama.
no pretendiendo colmarlo, porque ya sabemos que es imposible, pero sí integrarlo y hacer con eso algo, una propia invención, en el arte, en la literatura, en la religión, en la ciencia, o en la vida misma, en la cotidianidad. Entonces a todo eso es que apunta la elaboración. Muchas gracias por su pregunta. Pero, disculpe, a partir de la respuesta yo creo que el sentido es diferente a la elaboración, ¿cierto? Me gustaría saber qué le faltaría al sentido. Lo que pasa es que el sentido es limitado, no hay sentido para todo. Ahí nos tenemos que mover, digamos, como en una doble concepción. Al comienzo de su trabajo psicoanalítico, Freud pensaba que todo se resolvía simplemente con traer un sentido a la conciencia. Y cuando uno le daba un sentido a algo, desaparecía el síntoma. Y hace 100 años eso funcionaba así. Pero hoy nos encontramos con otro tipo de fenómenos que escapan al sentido. Por ejemplo, las anorexias, las bulimias, las toxicomanías, una serie de fenomenologías contemporáneas, surgidas también algunas del conflicto armado, como un trauma de estos, son ya fenómenos que escapan al sentido, que ya el sentido, digamos, se vuelve impotente para poder tratarlas. Freud mismo se dio cuenta también, simultáneamente, muy al comienzo de su trabajo, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, que por más exhaustividad que se ponga a la interpretación de los sueños, por más asociación que se diga, queda lo que él llama el ombligo del sueño, es decir, un punto, lo dice así, donde el tejido reticular de las asociaciones se hace tan denso que produce como un efecto, diríamos hoy, de un agujero negro. Todo no se puede tratar con sentido. Claro, generalmente las terapias del duelo buscan el sentido para colmar el agujero. Pero hay un punto en el que ya no se puede más, en el que eso no logra colmarse. Hay un agujero negro allí. Es por eso que aparece la repetición de aquello que no se puede recordar, de aquello que no se puede decir. Y en ese punto, incluso al final de su obra, Construcciones en el análisis, es un texto de 1938, él dice: lo que el sujeto no puede recordar, uno podría hacer una reconstrucción como una especie de armadura siguiendo la tendencialidad de lo que él ha dicho para ofrecer esa construcción, y de acuerdo a la reacción que él acepte o no, podría tener un cierto efecto de sentido. Pero a partir de esas dificultades, de que todo no es sentido y que hay fenómenos sin sentido en la sintomatología actual, podemos hoy decir, ya no en el psicoanálisis freudiano, sino en el psicoanálisis, por ejemplo, apuntalado en las elaboraciones de Jacques Lacan, que ahí hay otra estrategia que debemos hacer. Ya no es la elaboración en términos de sentido, sino que la finalidad, la dirección de la cura, la finalidad terapéutica, ya es, con ese agujero imposible de colmar, hacer una invención que siempre es singular. Ahora, ese agujero no solamente está producido en el caso que estoy diciendo del conflicto armado a partir de la desaparición, del desplazamiento, de eso. No, en la vida cotidiana de todas las personas hay fenómenos de esa naturaleza, de agujero, de encontrarse con un imposible en las relaciones con los demás, en las relaciones con el otro sexo, en las relaciones con el cuerpo, en las relaciones con el mundo. Está lo contingente, lo que viene y nos traumatiza.
No quiere decir que todos los traumas sean del mismo tenor, porque hay una tendencia a generalizar el trauma. Por ejemplo, el estrés postraumático pone en la misma lista los efectos de la guerra con el maltrato intrafamiliar, el maltrato sexual, es decir, todo es traumático, vivir es traumático. Si uno extiende tanto la noción ya no quiere decir nada, pero podemos verificar si, ya desde la teoría de Lacan, que no todo es un efecto de sentido, de trama, de elaboración, sino que hay agujeros negros en la existencia de un sujeto, y esto depende también de la estructura psíquica en la cual él se inscriba, pero que tanto en una como en otra estructura clínica de lo que se trata es de hacer una invención para tratar ese agujero. Es en esa perspectiva donde ya no es la elaboración en términos de sentido, sino de un arreglárselas con, de una invención para tratar de integrar en su vida ese agujero negro y sin embargo poder con esa nueva invención tratarlo y tratar a los demás sin victimizarlos, sin hacerse el verdugo y tampoco sin hacerse la víctima. Un poco esa es la perspectiva de ese tratamiento, digamos, que ahora sostenemos que se puede conseguir. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, las universidades que están conectadas por teleconferencia, ¿hay alguien que desee participar? Bueno, entonces damos por concluida en el día de hoy la ponencia. Muchas gracias a María Belén Ramírez.